En esta presentación vamos a pasar revista a cuáles son los límites del planeta de cara al crecimiento económico. La superación de las desigualdades económicas requiere crecimiento económico, requiere aumentar la producción de bienes y servicios para todas aquellas personas que aún están en niveles claramente insuficientes. Sin embargo, este crecimiento ha de ser conciliable con el medio ambiente. Es necesario analizar de qué forma reducir las presiones sobre los límites del planeta. Es necesario identificar y cuantificar cuáles son los riesgos del crecimiento económico y, en concreto, qué problemas plantea para el medio ambiente. Este gráfico, en el que se representan las 9 fronteras del planeta, ha sido realizado por el Instituto de Estocolmo para la Resiliencia. Esas 9 fronteras son, en primer lugar, el cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero, en segundo lugar, el proceso de acidificación de los océanos, en tercer lugar, la pérdida de parte de la capa de ozono, en cuarto lugar, el efecto que está teniendo los aerosoles en la atmósfera, en quinto lugar, la contaminación debida a los abonos químicos, nitratos y fosfatos, en sexto lugar, la ampliación continua de los usos agrarios del suelo, en séptimo lugar, la sobreexplotación de los acuíferos, en octavo lugar, la pérdida de biodiversidad y finalmente, la polución química. El cambio climático que estamos experimentando es consecuencia del empleo de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Esto es algo relativamente nuevo en la historia del mundo, ya que estos combustibles solo empezaron a ser utilizados a partir de la Revolución Industrial, es decir, hace apenas 200 años. Estos gases están provocando el calentamiento del planeta. Como puede verse en el gráfico, en los últimos 800.000 años de la historia del planeta nunca se habían alcanzado concentraciones similares a las actuales. El efecto más evidente del cambio climático es el calentamiento global. Aquí tenemos una serie de mapas entre el año 1955 y el año 2011, en el cual se ha representado aquellas zonas de la Tierra en las que durante los meses de junio a agosto se han producido temperaturas exageradamente altas. Si analizamos lo que ocurría el año 1955, vemos que las zonas marcadas con el color rojo son realmente muy escasas a lo largo del planeta. Lo mismo ocurriría en 1965, en 1975. Pero si pasamos de 1975 al año 2006, vemos que el cambio es radical. Ya son muchas más zonas las que aparecen coloreadas en rojo como consecuencia de que en ellas se registraron temperaturas extremadamente elevadas durante los meses de verano. Y la situación va empeorando durante los años 2009, 2010 y 2011. Otro efecto indirecto de los combustibles fósiles es la acidificación de los océanos, es decir, el descenso del pH. El CO2 que se emite a la atmósfera con la combustión de estos combustibles es en parte absorbido por los océanos, y esta es la causa de ese descenso del pH, lo cual está provocando, en primer lugar, que se disminuya la capacidad de los océanos para absorber esos excedentes de CO2 y por tanto se incrementen los efectos que tienen en la atmósfera, pero también afecta a la reproducción de ciertos tipos de plancton, por lo cual está también afectando indirectamente a ecosistemas marinos. Otra consecuencia de la combustión, no solamente de carbón y otros combustibles fósiles, sino también de biomasa, es la expulsión a la atmósfera de pequeñas partículas que conocemos con el nombre de aerosoles, y que están siendo la causa de un incremento de las enfermedades pulmonares. En el mapa podemos ver cómo la contaminación por aerosoles se concentra especialmente en algunas zonas del planeta, especialmente en el sudeste asiático. También podemos ver qué efecto está teniendo en la vida de las grandes ciudades con este tipo de niebla que cubre algunas grandes urbes como Pekín con cierta frecuencia.
En 1980, algunos científicos observaron que se estaba produciendo un deterioro de la capa de ozono que nos protegía de las radiaciones ultravioletas y que por tanto nos protegía también de enfermedades como el cáncer de piel. Se descubrió que este descenso de la capa de ozono era consecuencia de un tipo de compuesto químico utilizado en los refrigerantes. En este caso, los gobiernos actuaron de manera ágil y en una serie de reuniones en Montreal, en Londres y en Copenhague se consiguió prohibir la utilización de este tipo de sustancias. De hecho, su producción se paralizó a partir del año 1996. Este problema está en vías de solución, si bien probablemente la capa de ozono no se habrá restablecido plenamente hasta el año 2050. Las mejoras de producción en la agricultura que han permitido alimentar el rápido crecimiento de la población en las últimas décadas, en parte ha sido consecuencia de un uso creciente de fertilizantes químicos que contenían nitrógeno y fósforo. Estos fertilizantes son capaces de triplicar la productividad por hectárea. Pero una parte de estos compuestos de nitrógeno y de fósforo llegan al agua de los ríos y a través del agua de los ríos a los estuarios donde se concentran en estas zonas de desembocadura y de contacto con las aguas marinas. Este tipo de sustancias nutrientes ha provocado la proliferación de algas, como vemos en la fotografía, sobre todo en algunos grandes estuarios de los ríos chinos. Estas algas, en su proceso de descomposición, consumen el oxígeno del agua y están creando verdaderas zonas muertas en las zonas costeras de China, donde están desapareciendo todas las especies vivas que habitaban esas zonas. Probablemente el gran problema del siglo XXI será el agua. Muchos han hablado de que veremos guerras por el agua. En la actualidad, el 70% del consumo de agua dulce está dedicada a los usos agrarios. Es muy probable que el aumento de la producción de alimentos está llevando ya en muchas zonas a una sobreexplotación de los acuíferos existentes. Los niveles freáticos están siendo consumidos a un ritmo muy superior al que la naturaleza los regenera. La alimentación de una población en crecimiento también ha requerido poner en cultivo nuevas extensiones, bien para plantas o bien para la alimentación del ganado. Y en muchos casos ha sido necesario proceder a deforestar zonas de bosques naturales. Esta deforestación está provocando importantes alteraciones en los ecosistemas. Otra consecuencia de la expansión de los cultivos y del aprovechamiento por el hombre de diversas zonas del planeta está siendo la reducción de la biodiversidad. Se calcula que en nuestro planeta existen más de 100 millones de especies. Algunas de ellas incluso no son conocidas. Pues bien, la biodiversidad es un elemento clave para el equilibrio de los ecosistemas y la acción del hombre la está reduciendo como consecuencia de la polución, de la expansión de los usos agrícolas, la sobreexplotación de acuíferos y la acidificación de los océanos. El gran reto que tendremos que abordar en las próximas décadas es el de alimentar a una población que va a seguir creciendo. A finales del siglo XVIII, uno de los primeros economistas modernos, Thomas Malthus, publicó su ensayo sobre el principio de la población. En este ensayo lo que Malthus sostenía es que el crecimiento de la población no era sostenible, puesto que mientras que la población estaba creciendo en proporción geométrica, la capacidad de producción de alimentos solamente aumentaba en producción aritmética. Por tanto, se acabaría produciendo una ruptura del equilibrio entre población y recursos, que se traduciría, como indicaba Malthus, en la entrada en funcionamiento de una serie de frenos al crecimiento demográfico. Él hablaba de dos tipos de frenos: los frenos positivos, que eran frenos que provocaban el descenso de la población existente, ya fuera por grandes epidemias, guerras, etc. Y había buenos ejemplos en toda la época preindustrial de estas epidemias de peste o de las guerras frecuentes, o lo que él llamaba frenos preventivos, es decir, descensos
en las tasas de crecimiento de la población mediante reducciones de la fertilidad. Es cierto que Malthus no previó los grandes cambios que se iban a producir en la agricultura, las mejoras de productividad, la mejora de las semillas, la revolución verde, etc. Pero esto no quiere decir que hayamos superado las amenazas de Malthus. Lo que tenemos que plantearnos es si esta forma de producir alimentos, que es muy agresiva con el medio ambiente, es una forma sostenible de alimentar a una población en crecimiento. Ya hemos dicho, aunque aquí repitamos brevemente, cómo la agricultura está generando gases de efecto invernadero. Es necesario combustible para mover las máquinas, para transportar alimentos. Estamos contaminando los ríos con los fertilizantes. Estamos amenazando la biodiversidad. Aparecen especies invasivas en zonas donde antes no existían. Y la industrialización de algunas partes de la producción ganadera está dando lugar a la aparición de nuevos patógenos. Y hace muy poco tiempo el mundo se vio bajo el temor de la propagación de una epidemia de peste aviar. Y lo mismo está ocurriendo en el mar, donde hay una clara sobreexplotación de los recursos pesqueros como consecuencia de la aplicación de técnicas muy intensivas de explotación de los mismos. En buena medida, la clave para saber si podremos mantener el equilibrio entre la forma de producir alimentos y el crecimiento demográfico tendrá que ver con el ritmo al que crezca la población en las próximas décadas. Si las tasas de fertilidad se mantuvieran en los niveles actuales y no cambiaran, a finales del presente siglo, en torno al año 2100, la población del planeta sería de 28.000 millones de habitantes, una cifra claramente imposible de atender con los recursos del planeta. Lo previsible, según indican Naciones Unidas, es que haya un descenso en el ritmo de crecimiento de la población, que estará en función de las tasas de fertilidad. Naciones Unidas se mueve en tres escenarios. Un escenario de una tasa de fertilidad de 2,5 hijos por mujer. Ahora mismo en muchas partes del mundo estamos por encima de los 5 hijos por mujer. Esto significaría que a finales del presente siglo la población estaría en torno a los 17.000 millones de personas. Con una tasa de fertilidad de en torno a 2 hijos por mujer, a finales de este siglo estaríamos superando los 10.000 millones de personas. Pero si la tasa de fertilidad descendiera a 1,5 hijos por mujer, sería posible incluso un descenso del nivel actual de población, situándonos en torno a los 6.000 millones de personas. Este obviamente sería el escenario más favorable, aunque el más probable es el de que nos situemos en torno a los 9 o 10.000 millones de personas a finales del presente siglo. En esta gráfica podemos ver unas estimaciones de cuáles van a ser las tasas de crecimiento de la población de aquí a finales de siglo. Como vemos, en el periodo que va de 1950 a la actualidad, se ha producido una importante reducción de las tasas de crecimiento. En los países industrializados, marcados en verde, las tasas de crecimiento de la población han pasado de 1,2 aproximadamente a estar ahora mismo ya próximos al nivel de cero, en torno al 0,3%. En los países en desarrollo, las tasas han pasado de en torno a los 2,5% anuales en torno a 1970 a unas tasas en la actualidad de en torno al 1,4, 1,3%. Y en los países menos desarrollados, en los países más pobres, fíjense cómo la línea morada, observamos cómo el descenso de las tasas de crecimiento solamente se está produciendo a partir de los años 90. Es a partir de ese momento cuando vemos cómo se está produciendo. Como vemos, hay una convergencia en las tasas de crecimiento que tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo esperamos que se sitúen en torno al 0% a final de siglo. Solamente en los países más pobres es probable que a finales de siglo la tasa anual de crecimiento de la población esté en torno al 0,5%. En esta gráfica lo que podemos ver es la estimación
del comportamiento que van a tener las tasas de fertilidad. También el periodo abarcado va desde los años 50 del pasado siglo hasta finales del presente siglo. Fíjense cómo la tasa de fertilidad ha descendido entre 1950 y la actualidad de manera muy importante, tanto en los países, en los países desarrollados que podemos ver en la gráfica verde, como en los países en vías de desarrollo. Fíjense cómo esta tasa ha caído drásticamente, muy rápidamente, y más lentamente, pero también ha caído en los países más pobres. En los países más pobres el descenso de estas tasas de fertilidad, que fíjense que están entre los 6 y los 7 hijos por mujer, no empezaron realmente a caer más que a partir de los años 80, es en este momento. Lo que esperamos es que a lo largo del presente siglo estas tasas vayan convergiendo en torno a esos 2 hijos por mujer de los que hablábamos hace un momento. Eso significaría que a finales del presente siglo la población habría pasado de los 7,2 miles de millones actuales a en torno a los 10.000 millones de habitantes a finales de este siglo. Los descensos de la tasa de fertilidad, que son claves para mantener ese equilibrio entre población y recursos, probablemente vendrán como resultado del retraso en la edad de matrimonio, que está asociado a los niveles de escolarización de las niñas en los países menos desarrollados, también a la generalización de métodos de planificación familiar, a la incorporación de las mujeres al trabajo. Se ha comprobado cómo en las sociedades industriales la incorporación progresiva de la mujer al trabajo ha tenido como efecto, entre otras cosas, el descenso de las tasas de fertilidad. También la urbanización, que irá en aumento durante el presente siglo, presionará en la misma dirección, como el descenso de la tasa de mortalidad infantil. Las tasas de fertilidad de 5 a 6 hijos por mujer en gran medida vienen provocadas por la alta mortalidad infantil. Es decir, las mujeres saben que algunos de sus hijos desgraciadamente fallecerán y por eso tienen un número elevado de hijos. Y también habrá cambios culturales que apuntarán a esa reducción progresiva de las tasas de fertilidad. Y con esto finalizamos esta presentación sobre los límites para el crecimiento económico de nuestro planeta.